amados hermanos, los saludo en el amor del Señor. Estamos un día miércoles más entrando y viéndonos en este estudio bíblico, en este estudio en el cual estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Jesús va a tocar un tema muy trascendental, va a tocar un tema que es algo que en este tiempo actual es notorio a veces, la disensión, el engaño, la traición en este mundo tan convulsionado, tan llevando las cosas a menos los valores del matrimonio. Por eso Jesús va a tocar lo que es el adulterio. Y en estos 4 versículos vamos a encontrar que Jesús es claro y específico, cómo no solamente va más allá del mismo acto en sí, sino que Jesús va a ir que el solo hecho de codiciarlo, tú ya estás cometiendo adulterio. Así que vamos a tener un tiempo de oración antes de entrar de lleno a este estudio bíblico tan interesante, tan nutritivo y tan aclarador, porque nos aclara lo que verdaderamente Dios espera de cada uno de nosotros. Que obedezcamos su palabra, que cambiemos nuestros valores, que comencemos a caminar de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, a las normas, a la ley de Dios. Así que oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo precioso que tú dispones para cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos que estamos el día de hoy, Señor, compartiendo y aprendiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hermano, hermana, amigo que nos sigue. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 27, 28, 29 y 30, en estos 4 versículos Jesús va a tocar un tema por demás candente. Así que vamos a dejar que el texto también nos vaya adentrando en el tema. Mire lo que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Allí está sintetizado lo que Dios nos está estableciendo para nuestras vidas. En primer lugar, hermano, tenemos que aclarar 2 aspectos importantes y vamos a interiorizarnos en ello en sí. En el Antiguo Testamento la ley establecía que no debía de haber adulterio, no cometerás adulterio. ¿Dónde está esto, Eduardo? Yo quiero llevarte un ratito a Éxodo 20:14. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20:14, disculpa, no puedo hacer esta cosa por esta mano, así que dame un poquito de espacio. Bien, Éxodo 20:14 dice así: no cometerás adulterio. Y el no cometerás adulterio iba más allá de esto, porque la ley establecía claramente que el que cometía adulterio estaba siendo condenado, y la consecuencia de ese adulterio era morir apedreado, tanto él como ella, porque acá dice no cometerás adulterio, estamos hablando de los 10 mandamientos, pero en Levítico, acá mismo, 19:18, avanzamos un poquito,
19 y 18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Por qué haría esto? Porque genéricamente, después que pasaba esto, tú estabas buscando siempre el rencor, el resentimiento, y Dios le dice: el adulterio origina todo eso. Por eso dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, si yo amo a mi prójimo, no voy a causarle daño, no voy a caer en este pecado. Es por eso que claramente el texto que acabamos de leer en Mateo 5, versículo 27, oísteis que fue dicho. Y es que, hermano, todos sabemos que el adulterio está condenado. Para que tú me entiendas en buen romance, el sacarle la vuelta, el engañar a tu esposo o a tu esposa, Dios lo había establecido en la época antigua, en la ley, que no se debía cometer adulterio, que esto era algo que Dios lo veía como algo malo, que tú estabas para no guardar resentimiento, no provocar, no aborrecer a tu prójimo, y hacer esto era algo que Dios condenaba. Yo quiero, para agregar algo más, llevarte a Romanos 13:9, que es un texto que también nos da un poquito más de luz. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Amarás a tu prójimo como a tú mismo. El desear, el codiciar es no amar a tu prójimo. Por eso hemos leído Levítico 19-18. Eso va a originar resentimiento, odio, con él me engañó. Y es que caer en eso significa tampoco no obedecer la palabra de Dios. Por eso que aquí en Romanos 13:9 dice: porque no adulterarás, o sea, no cometerás adulterio, no matarás, en ese mismo índice iba, no hurtarás ni dirás falso testimonio, no codiciarás, y ahí está codiciar, anhelar, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, sé que si yo le engaño a este hombre o a esta mujer, le estoy haciendo daño, no lo estoy amando, no estoy obedeciendo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y eso tenemos que revalorarlo en nuestra época. En esta época que ha venido tan ameno, en el cual yo entiendo que no puedo estar andando fuera de los propósitos de Dios. Y la ley era clara, hermano, en el Antiguo Testamento. Aquel que era encontrado en el mismo acto del adulterio, el pecado era sacado del pueblo a través de matar a ambas personas, tanto al hombre como a la mujer. Esa era la ley que había establecido Dios. Por eso en Levítico 20, versículo 10 dice: y si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán indefectiblemente, serán muertos. Mira cómo era la ley, indefectiblemente, no había ninguna excusa. Dice tanto la mujer, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente ambos debían de morir, y la forma que era apedreado. Es algo, una muerte dolorosa, porque con cada pedrada, las primeras pedradas te duelen y no te están matando, sino el cúmulo de tantas pedradas es que hacen que tú mueras. Así es, hermano. Dios quería que estas personas experimenten a través del dolor, su pecado, el gran error que habían cometido. Esa era la ley establecida por Dios. Y mira
yo siempre te quiero explicar esto. Yo tengo que entender que yo tengo algo claro y preciso, que cuando yo me caso con un hombre o una mujer se casa con un hombre se casa con una mujer, o al contrario, una mujer se casa con un hombre, es para siempre. No puede estar codiciando o anhelando otra mujer. Mira lo que nos dice Job 31. Job 31 nos muestra cómo Job mismo entendía y tenía claro que él había hecho un pacto con su esposa, que él había hecho un pacto con la mujer con la cual había unido su vida. Mira lo que dice Job 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues yo había de mirar a una virgen? ¿Cómo pues yo iba a mirar a una mujer joven, bonita, agradable? Eso significaba, esta traducción en virgen, es una mujer pura, una mujer hermosa, lozana. Dice, yo he hecho un pacto con mis ojos para tener ojos nada más para mi esposa, ojos para mi esposo. ¿Te das cuenta en esencia cómo Dios había establecido la ley? Y eso tenía que ser claro en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vamos y vemos cómo las consecuencias del adulterio arrastran y llevan, y a veces como cuando llega ese momento todo entra por la vista. Por eso que Job dice, yo he hecho un pacto con mis ojos, ¿cómo pues yo he de mirar a una virgen? ¿Cómo yo voy a estar codiciando, mirando a otra mujer, por muy hermosa que sea? No la voy a codiciar. Yo he hecho un pacto, yo pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí. Eso tiene que quedar claro. Yo quiero llevarte a que en la Biblia nos habla de que cuando tú dejas de tener contacto y de obedecer a Dios, te pasan estas cosas. Yo quiero llevarte a 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a encontrar a David y a Betsabé, y sobre todo a David, porque David es el que origina todo. Uno se hace la pregunta, ¿y cómo se le ocurre también pues a Betsabé bañarse desnuda en su azotea, exponiéndose a que la vean? Pero mira cómo se da. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 5. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Te das cuenta? Él la miró y con sus ojos, ¿qué hizo? La codició. Lo contrario que nos dice Job. ¿Te das cuenta? No voy a ahondar yo en otros temas que distan en este texto, que son muy preciosos, pero mire lo que sucede después que tú codicias. Así entra el pecado, así entra el adulterio, así entra el sacarle la vuelta y engañar a tu esposa, para hablarle en castellano propio, para ponerle los cachos a tu esposo, a tu esposa. Mira, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Era una mujer casada. ¿Te das cuenta? David la vio, la codició y mandó a averiguar todos sus generales de ley, saber qué hora entraba, a qué hora venía. Así entra el pecado, hermano. Así entra el pecado. El pecado no entra así, irrumpiendo, no, subliminalmente, de una manera muy suave. Y mire lo que sucede inmediatamente. Y envió, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, o sea, ella, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No vamos a entrar en más detalle, pero hermano, las consecuencias de este pecado han sido terribles para David. Eran terribles tanto para David como Betsabé. El hijo de este adulterio, de este pecado, muere. Y pasan una serie de consecuencias, pero Dios está castigando y está sancionando el pecado. Y hermano, tú tienes que tener claro. Dice, no, pero es que ¿sabes qué? Es que yo no pensaba. No, hermano,
no justifiquemos, no queramos querer hacer menos. Por eso Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Bueno, volvamos a Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está David. Él miró para codiciarla. De lejos la codició, la vio desnuda. Y al toque mandó a averiguar y la trajo. Y se acostó con ella. ¿Te das cuenta? Cualquiera que mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya David había adulterado. Simplemente él consumó ese adulterio, porque cuando pregunta por ella, es esposa de Urías Eteo. Dijeron, hija de Eliam. O sea, era una mujer casada, pero no le interesó. Así sucede, hermano. Y mira lo que nos dice Santiago 1, versículo 14. Santiago, déjenme un ratito, en mi espacio, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio interior, o sea, de su propia conciencia, es atraído y seducido. ¿Te das cuenta? Esta mente carnal, hermano, te seduce, te atrae y te dice, sí, pero que no tengo nada de malo, es que simplemente es una compañera, no, que con ella estudiamos. Tú sabes que es casada, tú sabes que tú eres casado, tú sabes que tú eres casada. Pero dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿te das cuenta? De tu ser íntimo. No todo pueden decir como Job. Yo hice un pacto con mis ojos para no mirar a la mujer virgen, para no hacer caso a eso. ¿Te das cuenta? Es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué da luz? ¿Qué se origina? ¿Qué nace? En otras palabras, ¿qué se clarifica? La muerte. El pecado te aleja de Dios, y la paga del pecado es muerte, hermano, muerte espiritual. Eso te aleja de Dios. Mira, ese es el enfoque que está dando Jesús acá. ¿Te das cuenta? Porque antiguamente era el mismo acto, pero Jesús va más allá. Dice, el solo mirarla, el solo codiciarla, ya pecaste en tu corazón. Ya está el pecado ahí metido. ¿Te das cuenta? Y es que, hermano, hermana, en sí, no solamente el adulterio te da como castigo en sí que tú seas consciente. Cuando tú cometes adulterio, engañas a tu esposa, engañas a tu mujer, eso arrastra un montón de cosas. En nuestra época arrastra la consecuencia es una ruptura de la relación. Ya no te tengo esa confianza que te tenía antes, y eso nos distancia, nos aleja, el saberme que yo he sido engañada, ya no siento esa misma afinidad que tenía antes. En mi mente voy a estar pensando y viendo qué pasó, seguirá haciéndolo, ¿no? ¿Qué sucedió en mí? Esa pérdida de confianza ya en la relación matrimonial no es lo mismo. Ya hay una frialdad. O sea, trae todas sus consecuencias, hermano, a hacer todo esto. Trae toda una consecuencia. Y ese resultado del pecado, ese resultado de aquello que es nocivo, aquello que causa daño, ¿me entiendes? Entonces no solamente es eso, aparte de eso es el pecado, hermano, trae un dolor emocional. Por eso hemos leído en Santiago, de su propia concupiscencia, concibe y nace y se gesta, y ese pecado origina la muerte espiritual. Y claro, porque hay un dolor emocional. Esta persona engañada se siente herida, traicionada, menoscabada, va a comenzar a pensar, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué
tuvo que suceder esto, va a comenzar a cuestionarse, ya no ha habido esa interrelación no solamente emocional con él, sino también sexual, ya no la traigo como antes. O sea, van un montón de efectos que hice mal en todo esto. Aparte de eso de la autoestima, ¿no? Es que ya de repente ya no soy la mujer de antes, he perdido los atractivos, ya no la traigo como la traía antes, es porque yo soy menos, no respondí a sus expectativas, mi autoestima se ve mellada, se ve menoscabada, ya yo me siento vejada, ahora todos saben qué van a pensar, o sea, toda una serie de conglomerados, aparte de los problemas legales y financieros, ¿no? Porque genéricamente una traición, un engaño acaba en una separación, acaba en un proceso de divorcio, ¿no? Subsecuentemente, cómo vamos a vender los bienes, cómo va a ser la manutención de los hijos, y ni hablar que si hay hijos de por medio, todo el daño que hemos arrastrado. Por eso Jesús decide que esto es importante, por eso Jesús advierte, el solo verlo, el solo desearla, ya estás pecando. Jesús va más allá, Jesús te está advirtiendo de que no hagas eso, porque ahora aparentemente tú pones tus ojos en aquella nueva compañera, en aquel vecino que te hace el gesto y tú dices, ya ves como antes, no es detallista, y vas agarrando excusas. La nueva persona que sabe que tú eres casado, que sabe que tienes un compromiso, y en suma hasta él es casado, y te va a contar la historia de que no se lleva bien con su esposa, que él está por compromiso. Hermano, el pecado es así. Por eso Santiago es claramente, sino que de su propia concupiscencia se gesta, ya tú estás buscando, hallando justificación. Así es. Entonces, es por eso que Jesús va más allá y te dice, no es literal, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, mejor es que lo pierdas. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. No es literal, sino te está diciendo, oye, corta de raíz. Mira, puede ser, Eduardo, pero esta es mi mano derecha, este es un trabajo que yo siempre esperé. No, puede ser el trabajo que tú quieras, pero Dios te dice que corte de raíz. Salte de ese lugar. Tú cometiste el error, ya se dieron ciertas circunstancias, no continúes. Es lo que está diciendo. No es literal, hermano, o sea que me voy a quedar sin un ojo, me voy a quedar sin un mano. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Sino que Dios te está diciendo en esa magnitud, porque lo peor que puede ser que tú seas echado en el infierno, en el fuego eterno, que pierdas tu salvación. ¿Te das cuenta? Oye, pero Eduardo, esto es mi centro de distracción acá, yo estoy acá, esto es como si fuera la niña de mis ojos, porque es el club donde yo voy y que me llevo a cuesta. Eduardo, esto pasó en este lugar, mira, que yo que pensé que iba a encontrar a esta persona. No, hermano, salte de ese club, salte del lugar donde tú estás. ¿Me entiendes? Pues te dice, si tu ojo es ocasión de caer, pues sácalo, no lo mires. Es como que te sacaron los ojos y no, ya no voy. No. Si esta persona lo encuentra en este lugar, yo voy para el otro lugar. Ya no voy a ir para allá. Este fue el consejo, hermano, en una consejería matrimonial que dimos hace mucho tiempo con mi esposa a una pareja de esposos. Estaban los dos y le aconsejamos a él, sobre todo porque él era el propenso a era una compañera, era profesor, era una compañera una colega en el colegio donde le enseñaba. Y yo le dije, hermano, si tienes que retirarte de ese colegio, hazlo, porque la palabra de Dios dice, el avisado ve el mal y huye, mas el simple pasa y lo coge. Y me dijo, no, pero ¿sabe qué, pastor? Eso es un poco cobarde, ¿cómo voy a huir? No, hermano, tú tienes un mal sentido de lo que es cobardía. Yo veo mi debilidad y me retrotraigo, me alejo de eso. Es lo que está diciendo el texto. Córtalo de raíz, sácalo de tu vida.
quítate el ojo, córtate la mano. Es lo que está diciendo. No está hablando de otra cosa. Está hablando de provisión económica, está hablando de visión panorámica. Tú tienes muchas proyecciones en este lugar, por eso viene a significar como si fuera tus ojos. La provisión es algo que te es útil para coger todo, pero la mano, pero ¿sabes qué? ¿Qué interesa? Sí, lo más importante es la vida eterna, es tu matrimonio. Es lo que está incidiendo Jesús. Y tú sabes que, hermano, Jesús es claro. En el Antiguo Testamento era claro, ambos debían de morir apedreados, pero con Jesús en el Nuevo Testamento, Él perdona el pecado. Él le dice a la mujer callada en el mismo adulterio, la iban a apedrear y la traen ante Él en Juan 8, ¿no? Y le dice, mira, ¿dónde están los que te acusaban? Jesús claramente dice, el que esté libre de pecado lance la primera piedra y nadie la puede acusar. Entonces dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno hay. Vete y no peques más. Jesús está perdonando el pecado. La ley era claro, tenía que morir apedreado, pero Jesús establece el perdón. Jesús siempre está dispuesto a restaurarnos y eso es lo que está advirtiéndonos, que con solo mirarla ya estamos pecando en nuestro corazón, que no demos propicio a cosas peores. Es por eso que hemos leído Santiago. Santiago es claro. El propio pecado es preconcebido y la propia concupiscencia se desarrolla y origina y aparece y trae muerte espiritual. Y eso a veces porque en medio de todo nosotros hemos dado cabida a esas circunstancias. Por eso, hermana, hermano, es importante. Es por eso que Jesús es claro sobre el adulterio, por las consecuencias, porque destruye un hogar, destruye al núcleo familiar, la esposa y el esposo, la autoestima, el dolor emocional, la relación matrimonial se ve truncada, siempre acaba en divorcio, un engaño de este tipo, siempre acaba, hermano, en una separación matrimonial, ¿no? Y esto origina un dolor y la persona, si quiere reconstruir su vida, siempre va a estar pensando de que de repente le van a volver a hacer lo mismo, le van a volver a engañar y se va a sentir que menos que ella propició cuando no tuvo nada que ver. ¿Me entiendes? Son una serie de cosas, ¿no? Y todo lo que arrastra a los hijos, el daño de ver a papá y mamá separados, los hijos viendo cómo se va desarrollando a raíz de este engaño, esta traición, la vida, cómo se va dando para ellos, con padres separados, divorciados, por una traición, por un engaño. Jesús no desea eso para nosotros, por eso nos advierte claramente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Te das cuenta? Dios nos está advirtiendo. Jesús, que es el príncipe de paz, el que desea lo mejor para ti y para mí, está siendo claro y preciso. Yo creo que este tiempo ha sido precioso, hermanos, al hablar sobre algo que está atacando a nuestra sociedad, está destruyendo a los matrimonios, que es la traición, el engaño, el adulterio, el pecado. No podemos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como cristianas, y tú, amigo también que nos escuchas, tomes real conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Si bien es cierto, Jesús perdonó a la mujer en el pecado, pero Jesús no convive ni acepta el pecado. Ama al pecador. A la mujer que fue hallada en el propio acto de adulterio, la perdonó, pero le dijo, vete y no peques más, porque hubo un arrepentimiento genuino de ella.
Oremos un momento. Señor eterno, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo precioso que tú nos has regalado. Bendícenos, Señor, en estos días para seguir adelante, Señor, para meditar en tu palabra, para tener conciencia de ello, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles en el estudio bíblico.